En el vídeo de hoy vamos a analizar la Hack 04 2025 de Paquito Navarro, la pala con la que va a jugar Paquito la temporada que viene. Así que si quieres saber lo malo y lo bueno de esta nueva Hack, que trae novedades a comparación de la del año pasado, quédate que después de la intro te lo cuento. Os dejo mi cupón de descuento para que lo utilicéis en la web de Padelbase. Y si nos centramos en las specs de esta Hack 04 2025 de Paquito Navarro, pues trae novedades a comparación de la del año pasado. En cuanto al carbono y la goma, pues sigue siendo el mismo, el Tricarbon 18K junto con la goma Multi-EVA, por lo que os encontraréis un tacto medio duro. Incorpora un rugoso 3D este año rediseñado con forma circular que va a juego con el patrón de agujereado, que también se ha modificado y también viene en forma circular. Otra de las novedades es que este año no lleva protector metálico en la parte de arriba, lo que sí que trae son los agujeros para que podáis colocar los pesos, los Custom Weight de Bull Paddle. Más cositas nuevas que incorpora en este 2025, pues incorpora 4 dampeners, 4 antivibradores que los podréis modificar en los agujeros de la pala para poder cambiar un poquito el balance y también para que os reduzca las vibraciones. Estéticamente también ha cambiado, este año viene en un verde y blanco, que lo cierto es que a mí personalmente me gusta y mucho. Si nos centramos en su balance y peso, pues nuestra unidad colocándole un over tiene un peso de 370 gramos y su balance es un balance medio, un balance de 262 milímetros. Si seguimos bajando en el corazón, en la zona central del corazón se ha sumado el Air Power, por lo tanto eso os aportará un poquito más de manejabilidad. En cuanto a su puño, es un puño de tamaño estándar, sigue incorporando el G-Sacore y además el cordón sigue saliendo de la zona lateral del puño. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista de la pala. Comenzamos en fondo de pista con esta Hack 04 de Paquito Navarro, que es una pala que este año sí que trae bastantes modificaciones. El formato es el mismo, pero lo primero que le han cambiado es el protector de la pala, que se agradece, sobre todo porque así le podéis poner un protector. Además el protector metálico no acaba de proteger bien la pala. Y si nos centramos en cómo funciona en fondo, pues es una pala que en cuanto a tacto es un tacto medio duro, es una pala que se siente aquí bastante reactiva. Lo cierto es que no se mueve mal, pero creo que este año no me parece tan manejable como las versiones de años anteriores. También le han adicionado los dampeners, los 4, entonces eso creo que hace que suba el peso de la pala, que sea una pala más pesadita. Mi unidad está en 370 gramos, a ver, no se mueve mal para nada, pero no es una pala súper manejable. En cuanto al punto dulce, pues está bastante bien, ¿eh? Es un punto dulce que creo que está un poquito por encima del tamaño estándar de palas de potencia, y creo que aquí los dampeners, aparte de reducir las vibraciones de la pala, porque es una pala que teniendo un tacto medio duro no se nota para nada que vibre, pues también ayudan a que el punto dulce se sienta un poquito más amplio. Así que aquí, siendo una pala de ataque, os tendréis que alargar un poquito más vuestros gestos para que la bola os camine, sobre todo en un ritmo medio. Entiendo que en un ritmo alto van a mejorar las prestaciones de la pala. Si pasamos a un ritmo alto, aquí la progresividad está bastante bien. Es una pala que en un ritmo alto va a rendir mejor que en un ritmo medio. Es bastante controlable. Sobre todo no flota la bola. Sí que es cierto que, al igual que os he dicho, en un ritmo medio me parece que la bola se escapa bastante rápido de la pala. Por lo tanto tenéis que tener cuidado si alargáis mucho el gesto cuando aceleréis el brazo. Vamos a ver ahora a un ritmo bajo con la chiquita. Aquí tengo la misma impresión que a ritmo alto. Es una pala que se siente bastante reactiva. Tendréis que alargar, pero me parece que en este caso es una pala que funciona relativamente bien, si a lo que estáis habituados es una pala de formato de ataque, porque cuando mueves un poquito la mano, la bola sale rápido de la pala y
y no está nada mal para bajar la velocidad de la bola. Se controla bien en la horquilla de un ritmo bajo y ritmo medio, ritmo alto. Si jugasteis en años anteriores con la Hack, pues es una pala que os va a gustar seguro, vamos, seguro, porque creo que han mejorado en algunos aspectos de la pala. Hay otros que todavía no han cambiado, como por ejemplo que el cordón salga de la zona lateral del puño. Eso a mí me sigue sin gustar, pero oye, han cambiado cositas y creo que han hecho que la pala siga funcionando bien, pero mejorando algún aspecto de ella. Esta Hack 04 2025 pues es una pala de potencia, pero que dentro de que está en el rango de palas de potencia funciona relativamente bien en fondo de pista. Se siente bastante reactiva. Este año a mí me ha dado la impresión de que en el momento en el que mueves un poco la mano, la bola sale muy rápido de la pala. Eso te resta un poquito de control, pero la reactividad se agradece, sobre todo si sois jugadores de ritmo alto de juego. En cuanto a su punto dulce, pues los dampers creo que le ayudan, creo que hace que se sienta un poquito más amplio. Lo que ha perdido este año seguramente, también es verdad que yo no le he quitado el G-Sacore, es manejabilidad. Es una pala que a mí me ha dado la impresión de que no es muy manejable. Sí que es cierto que mi unidad pesa 370 gramos. Si le quitara el G-Sacore y le quitara a lo mejor un par de dampeners, pues seguramente mejoraría en manejabilidad. El balance no es muy alto, así que en fondo de pista creo que rinde relativamente bien. Vamos a ver qué tal se comporta en red. Pasando aquí a situación de volea en red, en ritmo medio, la salida está bastante bien. Creo que te da buena profundidad, creo que no se mueve excesivamente mal contando el peso que tiene. El balance no es súper alto y se agradece. Eso se agradece cuando tienes que mover la pala de un lado a otro y llegas un poquito más tarde. Lo cierto es que no es una pala súper exigente. El rugoso, este año incorpora rugoso 3D. Ya han cambiado un poquito el formato del rugoso a comparación de la del año pasado. No me parece que sea muy marcado y no me parece que se note muchísimo. Me da más la impresión de que la bola sale rápido y no la araña en exceso. Así que bueno, el rugoso en este caso no es una de las virtudes de la pala. Lo que sí que notaba en la versión del año pasado es que muchas veces cuando impactaba descentrado se quedaba la bola bastante pegada. En este caso este año han modificado, que es otra de las modificaciones, el patrón de agujereado, y creo que le favorece. Le han hecho un patrón circular y me parece que funciona relativamente bien. Cuando tengáis que bloquear, aquí sí que tendréis que tener un poquito más de cuidado, porque la reactividad de la pala se nota y hace que ganes bastante fácil profundidad, que cuando aceleras el brazo la bola se mueva rápido, pero en contra, claro, si no controlas muy bien el gesto, se os puede descontrolar un poquito más la bola de lo que esperáis. En volea ofensiva, con la volea cortada, creo que se gana velocidad fácilmente, por lo tanto os van a salir buenas voleas aceleradas. Con el plano, pues a ver, es una pala de potencia, así que tiene que rendir bien, y sí, lo hace, rinde bastante bien. Me gusta tanto con la volea cortada como con la volea plana, con ambos golpes, pues es una pasada. Y en dejada, aquí, al igual que en voleas a velocidades medias, se nota mucho esa reactividad, se nota que la bola sale rápido de la pala. Aquí el efecto igual os puede faltar un poquito, ya que el rugoso no es muy marcado, pero como os cuento en todas las reviews, pues en situación de dejada es más cuestión de acostumbrarse al tipo de pala.
Así que va bien, me gusta. Esta Hack 04 2025 en bandeja, en juego aéreo, iniciando con la bandeja. Es una pala que te da una salida de bola bastante correcta, sin mover mucho la mano. Aquí, aun siendo de tacto medio duro, esa reactividad de la pala te ayuda. Volea no es muy marcado, pero bueno, creo que aquí en juego aéreo no os va a faltar efecto. Si pasamos a bolas aceleradas con juego aéreo, a la víbora, pues aquí ya es donde vais a empezar a disfrutar de la pala. Ya se nota esa progresividad y aquí, al igual que con bandeja, esa reactividad ayuda a que tengas muy buena sensación cuando le das algo más de caña al brazo. Muy bien, lo cierto es que me gusta mucho su comportamiento con víbora más que con bandeja. Con el remate, pues es un palón. Es una pala con la cual se nota que es progresiva a velocidades altas. El efecto, pues en el rulo, por ejemplo, y en el remate listado, no está para nada mal. Con la volea igual notáis que le falta un poquito de rugoso, pero muy bien con el remate. Con el plano, sin ser la pala más progresiva del mercado, va bastante bien. Bien, si pasamos a mis impresiones en red de esta Hack 04 2025, pues es una pala que me ha gustado. En situaciones de volea, seguramente la pega que tiene es el rugoso. El rugoso no es excesivamente marcado y cuando viene la bola un poquito rápido o cuando quieres tú rascarla de más, ahí no se nota ese plus de efecto. No está mal, pero yo la habría montado un poquito más. En situaciones de ritmo medio en volea, rinde razonablemente bien. En un ritmo alto rinde mejor, pero hay que tener cuidado porque es una pala que, en mi impresión, se siente muy reactiva, incluso a velocidades altas. Creo que eso le ayuda en situaciones de aceleración, por ejemplo con la volea plana o con la volea cortada, creo que te ayuda, y en situaciones de juego aéreo también. Con la víbora es una de las palas que he probado que más me ha gustado, porque me parece que la bola sale súper rápido. Ahí no me ha dado la impresión de esa falta de rugoso en exceso, me ha parecido que no araña más la bola. Se nota más en volea que en juego aéreo, porque con el remate listado y con el remate por 3 me ha gustado mucho. Me parece que aquí es un avance, me parece que es una pala que rinde mejor y no sé por qué, pero el rugoso en situaciones de remate listado, cuando pasas de arriba abajo o de abajo arriba la bola, ostras, me ha dado la impresión de que engancha bien el efecto. Así que es una pala que en juego aéreo me ha gustado bastante, y sobre todo en lo que más me ha gustado es en el remate listado y en el remate plano, que me parece que puede ser una de las mejores palas del 2025. Todavía no he probado casi ninguna, pero ya os digo que esta, para empezar, me ha dejado muy buen sabor de boca. ¿Cuáles son las partes positivas de los cambios de la pala? Los dampeners creo que le sientan muy bien. El rugoso, a comparación de otras versiones, no está mal, pero yo le habría sumado un poquito más de rugoso. ¿Qué partes me han gustado menos? Bueno, también me ha gustado mucho el que ya no lleve el protector metálico, porque le da mucha más limpieza a la pala. Aún así, el protector metálico no la protegía mucho, así que le vais a poder poner un protector adhesivo y no la rascaréis. ¿Cuáles son las partes que me siguen sin gustar, que me han gustado menos de esta Hack 04 2025? Pues me sigue sin gustar el G-Sakor. Me parece que es un elemento que, a ver, se lo podéis quitar, no vais a tener ningún problema para quitarlo. Yo intento probar las palas, ya que me lo decís mucho, cómo vienen de serie,
y a mí no me gusta mucho. A mí me parece que es una empuñadura excesivamente blanda, me cuesta trabajo incluso cuando hago los giros de empuñadura, así que no me gusta mucho, y lo que menos me gusta es el cordón, que sale de la zona lateral del puño, y lo cierto es que cuando enganchas la pala parece como que se te mueve el grip. Así que esos son los puntos que me han gustado un poquito menos de esta hack, de esta nueva versión de la hack de Paquito Navarro. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda, y nos vemos en el próximo. Adiós.